Bueno, vamos a continuar y ahora lo que nos indica esta guía que nos ha compartido Paola para la elaboración de este molde, lo que nos está restando es hacer una división a la mitad entre estos dos puntos, que nosotros están llamados de otra forma, y luego tenemos que ubicar un punto de referencia en la mitad entre este que está acá, este punto H que llaman acá, y este otro punto que está acá. Y también lo que vamos a hacer es dibujar una curva restándole 1 centímetro a esta parte que vemos de este punto que en nuestro molde digital se llama A1. Bien, vamos a ir por partes. Entonces, lo que vamos a hacer primero es dibujar un punto medio entre este A3 y este A5. Para eso vamos a venir a la parte de punto. Vamos a elegir esta herramienta, que es punto de distancia a lo largo de la línea. Y vamos a seleccionar primero el de este A6. Vamos a picar en A6 y vamos a picar en A7. Y entonces vamos a utilizar una función que dice longitud de las líneas. Bien, recuerden que estábamos entre el A6 y el A7. A ver, voy a cancelar acá, voy a correr esto de acá para que veamos los puntos que están. Aprieto función. ¿Y por qué ponemos función? Porque nosotros queremos hacer referencia a esa línea y que la divida en dos para luego, cuando hagamos la progresión de talles, eh, siempre divida la distancia de este segmento en dos. ¿Bien? Entonces vamos a usar acá donde dice introducir datos, fíjense que dice medidas. Vamos a usar esta opción que dice longitud de las líneas. Vamos a cliquear ahí y vamos a elegir la línea que es la línea A6 a 7. Vamos a deslizarnos sobre esta tablita hasta encontrar la que dice, bueno, en este caso dice A7 a 6. Ahí le vamos a decir doble clic y a esta la vamos a dividir en dos. Recuerden que para dividir usamos la barrita, dividir en dos. Y ahí le damos OK, aplicar, OK. Vamos a hacer lo mismo con la que sigue al lado. Voy a elegir esta herramienta, vamos a decir desde la A3 a la A5. Lo mismo, vamos a la función, longitud de medidas, desde la A3 a la A5, tenemos que buscarla. A ver, se me perdió. Acá, desde la 5 a la 3. Doble clic y le vamos a dividir de vuelta en dos. Dar OK, aplicar, OK. Bien, y entonces ahora tenemos que dibujar, perdón, con la herramienta línea. Recuerden que para unir dos puntos tenemos que usar la herramienta línea y vamos a unir desde la 8 hasta el punto A9. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es eh, conseguir un punto medio entre el punto A4 y el A6. Lo cierto es que esta recta entre la A4 y la A6 no existe para el programa, porque nosotros dibujamos la línea desde la A4 hasta la A5 y luego dibujamos el punto A6. Con lo cual, esta línea en sí no está dibujada, no la hemos dibujado concretamente. No la reconoce el programa como tal. Lo que sí reconoce el programa es esta medida, bien, esta distancia, que siempre va a hacer referencia a la medida absoluta de cadera menos el 30% dividido en 4, y lo otro que va a reconocer es la medida de entrepierna. Entonces, a esta medida, a esta línea A4 a 5, le vamos a restar la mitad de entrepierna y después la vamos a dividir en dos para que nos ubique acá un punto medio. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque cuando nosotros cambiemos a otro talle, la medida de entrepierna también va a cambiar. Entonces, si nosotros hacemos mención o referencia, mejor dicho, a esa línea, a esa medida de entrepierna, cuando yo actualice el valor de la medida de entrepierna, se va a actualizar esta fórmula. ¿Bien? Entonces, para hacer eso voy a volver a punto, voy a elegir de vuelta esta herramienta, voy a marcar el punto 4 y el punto 5. ¿Bien? Voy a correr acá un poquito. Voy a venir a función y entonces le voy a decir longitud de las líneas, entre A4 y A5 tengo que buscar, lo había visto acá, doble clic, y entonces le vamos a decir, le vamos a poner entre paréntesis, bien, le vamos a decir que le reste la medida de, vamos a ir acá, medida de entrepierna, bien, dividida en dos, vamos a cerrar el paréntesis, y a eso lo vamos a dividir en dos.
Bien, vamos a darle OK, aplicar, OK. Bien, eso es lo que ha sucedido. Lo que hemos hecho es, al segmento total, A4, A5, le hemos restado la medida de entrepierna dividida en 2, y luego a esa medida le hemos dividido de vuelta en 2. Y entonces ahora vamos a poder dibujar, vamos a guardar antes, guardar, y vamos a poder dibujar una curva que vaya desde A8, perdón, desde A10 a A8. Voy a picar en A10 y voy a picar en A8. Perdón, no le he seleccionado acá, perdón, ahí. Tengo que estar en curva y seleccionar esa herramienta. Pico en A10, pico en A8. Y ahora, fíjense que la curva tiene como una pequeña flechita, ¿bien? Por eso primero dibujé en A10 y luego en A8, porque esto que decíamos que tenemos que dibujar en el sentido de las agujas del reloj, si esta flechita está al revés, probablemente el programa no me lo tome cuando yo le indique cuál es mi molde. Entonces siempre la flechita tiene que estar en el sentido de las agujas del reloj. Si me equivoqué, le doy control Z o elimino la curva. Muy bien, quedó esa curva dibujada. Y ahora lo que vamos a hacer es, a esta línea le vamos a restar 1 centímetro. Entonces también vamos a venir, voy a guardar, vamos a venir a punto, vamos a elegir esta herramienta desde A 1, vamos a venir a función, vamos a elegir la longitud de las líneas, vamos a elegir el que es acá, al final casi, A1, doble clic, y le vamos a poner menos 1. El programa ya entiende que 1 es 1 centímetro, y le vamos a dar OK, aplicar, OK. Y ahí está, vamos a separar un poco las líneas, las referencias para que veamos cuáles son. Y entonces ahora podemos dibujar esto que nos muestra perdón, me pasé, el molde, que es esta pequeña curvita. Esta ya la hemos dibujado. Y entonces vamos de vuelta a la línea, al menú curva. Vamos a elegir esta herramienta, curva simple. Y entonces la misma lógica. Pico primero en A11, luego en A4. Fíjense la dirección de la flechita. Y puedo primero mover un poquito para que me aparezcan los manejadores y así ajustar la curva con los manejadores. Voy a hacer un zoom más para acercarme y una vez que he dibujado la curva como me parezca, como creo que tiene que ir, tal vez más ahí, bien, y hemos terminado de dibujar nuestro molde. En el siguiente video lo que vamos a hacer es indicarle al programa cuáles puntos y segmentos forman parte del molde delantero, cuáles forman parte del refuerzo.